Buenos días, estudiantes. Vamos a realizar las construcciones con los datos ya aprendidos en los 3 cuestionarios que hicimos en las clases anteriores. Primero que todo, vamos a trazar el ángulo recto en 3 partes iguales. Trazamos una recta AB. Luego, trazamos otra recta AC. Colocamos siempre el nombre. Un ángulo recto. Luego con el compás trazamos un arco, un ángulo. Nos colocamos en el vértice del ángulo recto y trazamos el arco. Luego con ese mismo arco nos hacemos en los extremos, trazamos otro arco grande. Que en él vamos a formar, parándonos de aquí en esta puntica donde está el arco, trazamos en partes iguales, basándonos acá. Y nos queda dividido el ángulo en 3 partes iguales. Recuerden que todos los ángulos llevan sus nombres. Acá tenemos el ángulo DE. Esta recta la llamamos AC y esta recta la llamamos AB. Este corte acá lo voy a llamar F y el otro corte lo voy a llamar G. Yo puedo hacer una prolongación acá, que es un radio, que lo voy a trazar con esta dirección. Es un radio. Y luego en la parte del vértice coloco otro radio. Y le coloco la letra R. Acá R. Acá también hago un cortecito. Ahorita lo prolongo. Ay, se me rayó. Voy a trazar un poquito acá que se me pasó. Y nos queda el ángulo recto en 3 partes iguales. De un ángulo, que es el segundo ejercicio que me aparece allá. Traza una recta AB. Luego, una recta AC. Uno que me quede bien el vértice. Luego,
trazo un ángulo. Luego me paro en uno de los extremos del ángulo. Hago un corte para poder trazar la bisectriz. Voy a trazar con otro color. Para poder trazar esta bisectriz, primero trazo el ángulo y me coloco en cada uno de los extremos para hacer este corte y luego sí, para que me quede perfecto. Entonces, la voy a llamar, todo debe tener su nombre. La voy a llamar AF. El corte aquí lo llamo E, el ángulo. Acá D, C, AB. También coloco el radio. Que este es el radio 1. Y este es el radio 2. Entonces, el radio es igual, radio 1 es igual a ángulo DE sobre 2. Bueno, ahí nos queda, ese es el trazo, la bisectriz. El tercer ejercicio que voy a hacer es transportar un ángulo igual a otro dado. Recuerden que todos los cuadros deben ir con unas líneas en la parte superior y acá en la parte inferior, en lo que está en la parte de abajo, para que lo puedan marcar y colocarle el nombre a qué figura, a qué construcción pertenecen. Esto ya está muy claro porque en los 3 cuestionarios que ya están elaborados, que hoy terminamos con el último, están todas estas explicaciones. Solamente nos falta restar esto. Dice trazar un ángulo igual a otro dado. Aquí tengo el ángulo. Lo voy a llamar O. No sé, escribe. Os A y B. Entonces, con el compás tomo la medida OB, perdón, para poder trazar el ángulo igual. Le tomo la medida al ángulo. Para hacer este ángulo, debo hacer este corte. Entonces lo transporto acá. La abertura del ángulo es esta. Ese es el trazo de un ángulo igual a otro ángulo. Y le uno el vértice con esta línea. Le voy a colocar nombre. A o C. Estos moritos pequeñitos que pongo acá es cuando yo empiezo a hacer la actividad, que hago primero, que hago segundo, que hago tercero. B. Acá tengo, este es el ángulo, 2, y me queda un ángulo igual a otro ángulo. Vamos a hacer la cuarta construcción, que es el trazo de un rombo.
Trazo una diagonal que la voy a llamar AB. De 10 centímetros, 10 milímetros, perdón, 10. Voy a hacerla de grandecita, 70 milímetros. 70 milímetros son 7 centímetros. Trazo la recta. Lo hago. Luego me centro acá. Dos arcos. Casi me paso un poquito. Luego voy a trazar las líneas que van a los lados. Para que esto me pueda quedar bien con las medidas exactas. Y luego le trazo la otra línea. Entonces le voy a colocar nombres. A, D, S, AB, la diagonal mayor, y DC, la que va en el centro. Y tenemos la cuarta construcción. Vamos a construir ahorita un rombo dado su lado y sus ángulos. Entonces, primero construimos en la parte superior un ángulo. Todo esto tiene que ser con un compás de precisión porque si no, eso nos queda mal. Aquí rectificamos. Todo sale del vértice. Luego coloco la recta. Y la voy a llamar. El ángulo lo llamo M. Esos números que yo escribo ahí en los pasos que hay que dar para hacer la construcción. Bueno, ahora sí, y una recta AB. Acá puede ser de 6 centímetros, 60 milímetros. Y la voy a llamar AB. Que esa es la base que voy a colocar acá. La tomo, la medida la tomo con el compás. Trazo la recta y la llamo AB. Luego transporto el ángulo que está en la parte superior. Le hago este corte. Luego trazo un arco.
pasó un poquito, voy a taparlo un poquito acá. Entonces, le hago un corte acá, trazo la recta. Miramos que coincidan los dos cortes. Luego, transporto la misma medida acá. Y uno las rectas, los puntos. Mire qué fácil es. Y luego trazo con líneas discontinuas la siguiente línea. Acá le voy a colocar el nombre, el ángulo M, B1, y aquí le trazo otra línea que me va a formar un triángulo. D, C, a B. D, y esta se llama A. Y nos queda aquí el rombo. Vamos a trazar ahorita la construcción de un romboide, dados sus lados AB. AB y AD. Y tenemos un ángulo BAD. Entonces la línea esta se llama AB, que es la línea más grande, y esta es la AD. Aquí tenemos el ángulo AB. Lo voy a trazar. Luego hago centro aquí, en AB, para poder trazar el ángulo y me quede bien. Mire que todo es con compás, no es a pulso. Entonces voy a transportar con el compás la recta AB. La trazo con la escuadra. Transporto el ángulo. Que está acá. Luego, tiene dos lados iguales, dos desiguales. Voy a transportar el AD. Y acá también. Y luego tengo que hacer un corte transportando la misma AB arriba. Voy a hacerle arquito más larguito. Luego uno las líneas. Luego uno estos puntos acá. Y las medidas me tienen que quedar exactas como está la muestra en la parte de arriba. Entonces voy a llamarla AB, como me lo indica. El ángulo se llama N.
y la recta de la parte de arriba se llama DC, y así nos queda el romboide solicitado. Entonces esta es la actividad para colocar en práctica todo lo que hicimos con los 3 cuestionarios de las 25 preguntas que teníamos anteriormente.